actividad de hoy en este horario está dedicada al proyecto de ley nacional de salud mental que tiene media sanción unánime en Cámara de Diputados y que está esperando, digamos, con suerte, si hay sesión de senadores el miércoles, obtener la media sanción que le falta para convertirse en ley. Tenemos el panel conformado por quien suscribe, el burro adelante para que no se pase, Oscar Pellegrini, yo soy de la provincia de Santa Fe, Yago Dinera, que es director nacional de salud mental, Gregorio Casi, del Congreso de las Madres, y Leonardo Borbach, que fue el diputado ya a tiempo cumplido que presentó el proyecto, lo que se dice en términos formales, el redactor. Pocas veces tenemos la oportunidad de discutir una ley o un proyecto de ley y que el autor reconocido de alguna manera de la letra del texto, digamos, de la ley esté presente, con lo cual es sumamente importante. Es importante también que esto suceda aquí en la Casa de las Madres. Cuando se arrancó a discutir los primeros borradores del proyecto de ley hace 3 o 4 años, uno de los ámbitos de discusión importante fue la Casa de las Madres, en el marco de la actividad en este momento tanto del Congreso como del movimiento social por la desmanicomialización y la transformación institucional. Es una ley que ha tenido todo un espacio de debate y de discusión fundamentalmente en los ámbitos donde se lucha cotidianamente por transformar las prácticas manicomiales y poder llevar adelante políticas públicas y de salud con enfoque de derecho. La situación que tenemos actualmente en el país, digamos, y esto es importante, que la ley es una ley nacional y no va a ser una ley federal, que las leyes federales son optativas para la provincia, una ley federal, una ley nacional que va a regir en todo el gobierno nacional, pone un piso bastante alto, un piso muy alto en relación a las legislaciones que existen en 9 provincias. Hasta hace poquito, para 15 o 20 días atrás, que se sancionó la de Córdoba, que fue la última, había nada más que 8 distritos provinciales con normas jurídicas provinciales que regulaban esta temática y que no tienen el desarrollo conceptual que tiene esta ley. Es importante desde distintos ángulos, yo mucho no me voy a detener, pero algún comentario de, por ejemplo, cómo incide esto en la cuestión de las prácticas. Es decir, en aquellas provincias donde no hay legislación de salud mental, si alguien en alguna institución psiquiátrica, digamos, o frente, digamos, a una internación con una orden judicial, considera que médicamente o desde el punto de vista psicológico no corresponde y no lo lleva adelante, es un desacato y comete, digamos, un acto que está tipificado en el Código Penal, en la cuestión del desacato. En las provincias, digamos, donde hay marcos regulatorios, en general la vuelta que se ha dado a esto es ingresar y autorizar algún tipo de permiso, es decir, que es una forma de puentear, digamos, la orden judicial que restringe la libertad de una persona. Si el equipo de salud considera que no corresponde, tiene ese artilugio, y es un artilugio legal, digamos, ingresarlo, que es como que uno respondió a la orden, y después dejarlo salir con un permiso que en general las legislaciones provinciales lo contemplan. Acá, digamos, o sea que está como en una balanza tensionado el poder de judicialización de la
y el poder del propio equipo de salud, digamos, está como balanceado, pero con un peso decisorio del lado de la justicia. Esta legislación avanza en todos esos puntos y en realidad lo que va a tener mayor peso en relación a esta decisión, y eso es un recorte importante en relación a la injerencia de la judicialización de las prácticas de salud, va a ser, lo que va a tener el peso decisorio va a ser el equipo interdisciplinario. El equipo interdisciplinario de salud. O sea que la propuesta de esta ley es recuperar para la salud las decisiones que tienen que ver con el campo de la salud en la temática de la salud mental. Y esto es un avance muy importante, digamos, en relación a todo el territorio nacional, incluso aquellos lugares donde existen legislaciones provinciales, como les decía recién. Entonces, por un lado, rescatar, digamos, el valor de toda la discusión que se fue dando, el proyecto inicial que presentó Leonardo en su momento y que contrastó también con el proyecto que había presentado Marta de Biasi, produjo debates muy encendidos en su momento, debates fuertes, digamos, de defender posiciones respecto de la temática, y bueno, en la discusión saltó un montón de estas cuestiones y permitió, digamos, avanzar en un texto, digamos, que fue ganando terreno y que, bueno, después Leo contará con más detalles, digamos, todo el trámite que siguió en el Parlamento. Lo que voy a decir ahora por último, que es una ley que cuenta, digamos, con un sujeto social para tratar de llevarlo adelante en los ámbitos más complejos, que son los ámbitos de las instituciones manicomiales públicas y todo el movimiento que se viene dando del recupero de la democracia hacia acá. Pero tenemos que seguir creciendo en la construcción de esto, porque contar con eso solamente para llevar adelante modificaciones que requieren cambios culturales profundos, digamos, sigue siendo, digamos, desde el punto de vista de la fuerza cultural que se necesita, una fuerza insuficiente. O sea que tendremos que seguir avanzando. Está el texto de la ley para que lo podamos conocer en internet, en las cámaras, y tiene que ser una herramienta de lucha que nos permita ir avanzando en las modificaciones necesarias, fundamentalmente en el campo de las prácticas y también en el campo de lo que es la capacitación de los recursos, tanto en las instituciones como en la comunidad. Bueno, solo eso quería decirles y, bueno, agradecer este espacio y el apoyo, digamos, que siempre nos han dado las madres en esta discusión, que sin ellas no hubiera sido posible. Le voy a pasar entonces el micrófono a Yago, director nacional de salud mental, y para continuar con la intervención. Buenas tardes. La historia de la salud mental en Argentina es la historia del maltrato a las personas con padecimiento mental. Si nos ponemos a considerar lo que ha sucedido desde que existen instituciones estatales o privadas para la atención de las personas llamadas enfermos mentales, es la historia de la vulneración de derechos de esas personas, antes que la historia de su tratamiento. El modelo con el que se constituyó en nuestro país la atención de la enfermedad mental nunca incluyó a la salud mental. Nunca se pensó desde la salud. Tanto es así que 100 años después de la creación de los primeros manicomios, y aún más que eso, seguimos con el mismo modelo. Con 100 años de fracaso, seguimos intentando, como sociedad, pensar en una solución que ha demostrado, con miles y miles de fracasos, que fue un modelo fallido.
Dentro de esa historia, y sin ponernos a hacer aquí historia, porque se trata de hablar del futuro en este encuentro que tenemos hoy aquí, ¿qué implica una ley nacional de salud mental? Es hablar del futuro también. Pero sí, para hablar del futuro, posicionarnos de dónde venimos. Si es cierto que la historia de la salud mental en realidad se circunscribe, se achica y se vuelve minúscula al pensar solo el Estado históricamente en la enfermedad mental o en lo que consideró enfermedad mental, tenemos ahí al menos 3 etapas. Una primera etapa a principios del siglo XX, donde se consideraba enfermo mental al opositor político. La persecución del movimiento anarquista argentino, la persecución de los movimientos sociales vinculados al gauchismo, el movimiento gaucho, la persecución del criollo, relatada en los principales textos de la historia de la literatura nacional, como el Martín Fierro, no hacen sino expresar que las primeras instituciones se alimentaron de la persecución política. Y tenemos una segunda etapa, la etapa que se iniciara con la necesidad del Estado de hacer algo con aquellos inmigrantes que no resistieron el sangrado de la huida de la Europa en guerra, cuya salud mental no resistió los embates de las mentiras con las que los trajeron. Esto de venir a hacer plata, de venir a hacer patria, esto de que le iban a dar tierras, que le iban a dar herramientas. Y aquellos que no resistieron volvieron a alimentar en una segunda etapa los mismos manicomios. Y tenemos luego una tercera etapa, acompañada por las políticas de exclusión social de amplios sectores, que volvieron a alimentar los manicomios, de padecientes y de aislados, simplemente aislados, ni siquiera padecientes mentales. Basta visitar un manicomio o preguntarle a cualquier trabajador de un manicomio, aquellos que aún pueden hablar sin repetir eslogans de las corporaciones. Basta preguntarle a alguno de ellos cuántos de sus pacientes están de alta, cuántos de sus pacientes podrían irse a sus casas si se hiciera algo para eso, para darnos cuenta que en el manicomio no está la locura, está el encierro de la exclusión. No hay ninguna situación, ningún caso, ninguna patología que estando en el manicomio no esté también en la comunidad. Ningún cuadro, por complejo que sea, requiere del manicomio. Los que requieren del manicomio son quienes viven de ellos, no en ellos. Y este problema es el problema sustancial al que nos enfrentamos. El amplio movimiento social que ha impulsado la existencia de una ley nacional de salud mental, que ha tenido liderazgos sin duda, múltiples liderazgos además. Pero esos liderazgos se vieron fortalecidos por una idea general que hace movimiento, que está haciendo movimiento. Y es la idea de que el manicomio fue. Y quienes resisten desde el manicomio, resisten por sus intereses para con el manicomio y no porque sostengan que es un medio terapéutico adecuado. Y hay un segundo punto